En Navidad, un taxista pobre llevó a un hombre gratis. Era Jesús, y él lo hizo millonario. Hay momentos en la vida donde Dios pone a prueba nuestro corazón, momentos donde debemos elegir entre nuestra necesidad y la necesidad del otro. Héctor Salinas jamás imaginó que llevar a un indigente descalzo en Nochebuena cambiaría su vida para siempre. Jamás imaginó que ese hombre, tiritando de frío, con llagas en los pies y cicatrices extrañas en las manos, era Jesús mismo en carne y hueso. Y mucho menos imaginó que esa noche su hija paralítica de 9 años caminaría por primera vez, y que él se convertiría en millonario. Esta es una historia que desafía todo lo que creemos posible. Una historia que probará tu fe hasta la médula. Antes de continuar con este testimonio extraordinario, quiero pedirte algo del corazón. Si esta historia ya está tocando tu alma, suscríbete a nuestro canal. Nuestro sueño es alcanzar 40,000 suscriptores antes de esta Navidad. Queremos que estos testimonios de fe lleguen a cada hogar latino que necesita esperanza. Dale like a este video y comenta de qué ciudad nos estás viendo y si te han gustado nuestras historias. Tu apoyo hace que podamos seguir compartiendo estos milagros de Dios. Ahora sí, prepara tu corazón para lo que estás a punto de escuchar. Lima, Perú, diciembre 2024. El sol abrasador de la tarde caía como plomo derretido sobre las calles congestionadas de San Juan del Lurigancho. El aire olía a escape de motores, a anticuchos asándose en las esquinas, a sudor y a pobreza disfrazada de dignidad. En medio del caos vehicular, un Hyundai Accent blanco del 2008, con el parachoques delantero sostenido con alambre y el capó pintado de un color que alguna vez fue blanco, pero ahora era más bien gris ceniza. Avanzaba centímetro a centímetro entre combis, mototaxis y vendedores ambulantes. Al volante, Héctor Salinas apretaba el acelerador con dedos callosos, mientras su mente calculaba las matemáticas implacables de la supervivencia. 50 soles ganados hoy, 30 soles para el alquiler del cuarto que vencía en 3 días. 20 soles para comida, 10 soles para el tanque de gas y 0 soles para las terapias de Sofía. Héctor tenía 46 años, pero su rostro curtido por el sol y marcado por surcos profundos de preocupación le daban el aspecto de alguien de 60. Su camisa a cuadros azules, lavada tantas veces que los colores se habían rendido ante el detergente barato, estaba empapada de sudor. Sus ojos cafés, que alguna vez brillaron con la esperanza de un hombre joven, ahora eran 2 pozos oscuros de resignación y cansancio perpetuo. Hacía 5 años que Patricia, su esposa, había perdido la batalla contra el cáncer de mama. 5 años desde que Héctor se quedó solo con 3 hijos. Daniela, de 16 años, que había dejado la escuela para trabajar en una pollería por las tardes. Miguel, de 13, que vendía caramelos en los buses después de clases. Y Sofía, su pequeña Sofía, de 9 años, quien desde su nacimiento nunca había dado un solo paso. Parálisis cerebral, habían dicho los médicos del Hospital del Niño cuando nació. Daño irreversible en la corteza motora. Nunca caminaría. Las palabras se clavaron en el corazón de Héctor como cuchillos oxidados que jamás dejaron de doler. Durante 9 años había cargado a su hija de la cama al baño, del baño a la silla de ruedas, de la silla a la cama. 9 años viendo cómo sus amiguitos corrían en el parque mientras ella los observaba desde su silla, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. El cuarto que alquilaban en San Juan del Lurigancho medía 4 metros por 5, una cama matrimonial donde dormían Daniela y Sofía. 2 colchones en el suelo para Héctor y Miguel. Una cortina dividía el espacio del baño, un inodoro y una ducha fría del resto de la habitación.
La cocina era un primus de 2 hornillas sobre una mesa de plástico. Las paredes de ladrillo sin tarrajear lloraban humedad cuando llovía. Pero era su hogar, el único que podían pagar con los 50 soles diarios que Héctor sacaba manejando 16 horas al día, 7 días a la semana. Era 24 de diciembre, Nochebuena. Las calles de Lima se vestían de luces navideñas, de árboles decorados en los centros comerciales de Miraflores y San Isidro, de familias comprando pavos y panetones. Pero en el taxi de Héctor, la Navidad era solo otro día de trabajo, otra jornada de batallar contra el tráfico para juntar los pocos soles que mantendrían a flote a su familia un día más. Eran las 5 de la tarde cuando Héctor recogió a una señora elegante en La Molina. Destino: Centro Comercial Jockey Plaza, 20 soles. Durante el trayecto, la mujer hablaba por teléfono sobre la cena de Nochebuena, sobre el pavo que había encargado en Wong, sobre los regalos que había comprado para sus nietos. Héctor la escuchaba en silencio, sintiendo cómo cada palabra era un recordatorio de todo lo que él no podía darles a sus hijos. «¿Y usted, joven?», preguntó la señora cuando colgó el teléfono. «¿Ya tiene todo listo para esta noche?». Héctor tragó saliva. Forzó una sonrisa en el espejo retrovisor. «Sí, señora, todo listo». Mentira. En su refrigeradora había medio kilo de arroz, 3 papas y una lata de atún. Daniela había prometido traer pollo de la pollería donde trabajaba, las sobras que el dueño les regalaba a los empleados. Esa sería su cena de Nochebuena. Cuando dejó a la señora en el Jockey Plaza, Héctor se quedó mirando las luces del centro comercial. Familias entraban y salían cargadas de bolsas. Niños corrían emocionados. Risas, alegría, abundancia. Él cerró los ojos y apretó el volante hasta que sus nudillos se pusieron blancos. «Dios», susurró, «no te pido riquezas, solo dame fuerzas para seguir. Por mis hijos, por Sofía». Arrancó el motor y se perdió nuevamente en el tráfico. A las 8 de la noche decidió pasar por su cuarto antes de continuar trabajando. Necesitaba ver a sus hijos, aunque fuera 5 minutos. Cuando abrió la puerta, encontró a Daniela preparando la cena, arroz blanco y el pollo que había traído. Miguel estaba sentado en su colchón haciendo tareas con una vela porque se había ido la luz. Y Sofía estaba en su silla de ruedas junto a la ventana, mirando hacia la calle donde los vecinos decoraban sus casas con luces navideñas. Su rostro, tan hermoso y dulce como el de su madre Patricia, estaba surcado de lágrimas. Héctor sintió que el corazón se le estrujaba. «Sophie, mi amor, ¿qué pasa?». La niña volteó. Sus ojos cafés, idénticos a los de él, estaban rojos de tanto llorar. «Papá». Su voz se quebró. «Hoy en la casa de la señora Rosa vi a sus nietos jugando en el jardín. Corrían, saltaban, se perseguían, y yo solo podía mirar desde mi silla». Héctor se arrodilló frente a ella, tomando sus manitas frágiles entre las suyas enormes y callosas. «Mi cielo, papá, yo solo quiero caminar como los otros niños». Las lágrimas caían sin control ahora. «Solo una vez, papá. Una sola vez quiero sentir el piso bajo mis pies. Quiero correr, quiero bailar, quiero ser normal». Cada palabra era una puñalada en el pecho de Héctor. Sintió que no podía respirar. Abrazó a su hija, enterrando el rostro en su cabello, para que ella no viera sus propias lágrimas. «Hija, algún día Jesús te sanará», susurró con voz temblorosa. «Él hace milagros, mi amor. Él ve tus lágrimas». «¿Cuándo, papá? ¿Cuándo va a venir Jesús?». Héctor no tenía respuesta. Solo la abrazó más fuerte. 10 minutos después, salió del cuarto con el corazón destrozado en 1000 pedazos. Daniela lo siguió hasta la puerta. «Papá, ¿estás bien?». «Sí, mi amor. Tengo que trabajar unas horas más».
Se secó los ojos rápidamente. «Les traeré algo rico para mañana». «¿Ya?» Pero cuando cerró la puerta y bajó las escaleras de cemento sin barandal hacia donde estaba estacionado su taxi, Héctor se detuvo. Se apoyó contra la pared fría del edificio y dejó que las lágrimas fluyeran libremente. «Dios», susurró hacia el cielo oscuro. «Jesús, sé que existes, sé que escuchas. Patricia te oró hasta su último aliento y yo sé que estás con ella ahora. Pero mi Sofía, mi pequeña Sofía no merece esto. Ella es inocente, ella es pura. Si existen los milagros, te ruego uno para ella. Lo que sea, Señor, haré lo que sea. Dame una señal, por favor». El silencio de la noche fue su única respuesta. Héctor se secó el rostro con la manga de su camisa y subió a su taxi. El motor tosió 3 veces antes de encender. Miró el reloj. 8:30 de la noche. Le quedaban al menos 4 horas más de trabajo si quería completar los 50 soles del día. Se perdió en las calles iluminadas de Lima, llevando pasajeros de un lado a otro, cada uno sumergido en su propia celebración navideña, mientras él cargaba en silencio el peso de una cruz que parecía cada día más pesada. Lo que Héctor no sabía era que su oración había sido escuchada, y que en pocas horas el cielo mismo descendería a su taxi. Si esta historia ya está tocando tu corazón, si tú también has llorado pidiendo un milagro para un hijo enfermo, para una situación imposible, deja tu petición de oración en los comentarios. Dios ve cada lágrima, Él conoce cada necesidad, y te prometo que así como escuchó a Héctor, Él te escucha a ti. No estás solo en tu dolor. Ahora, prepárate para lo que viene. Las calles de Lima en Nochebuena son un espectáculo de contrastes. En Miraflores, el distrito próspero junto al mar, las mansiones coloniales, brillaban con miles de luces LED. Los parques perfectamente podados exhibían árboles de Navidad gigantes. Los restaurantes de la avenida Larco rebosaban de familias elegantes, cenando lomo saltado y brindando con vino importado. El aire olía a perfume caro y a mar Pacífico. Héctor había llevado 3 carreras más desde que salió de su cuarto. Un par de estudiantes a una fiesta en Barranco. Una familia al aeropuerto. Un ejecutivo borracho a su departamento en San Borja. Eran las 11:30 de la noche. Había ganado 63 soles en total. No era suficiente para el alquiler, pero al menos podría comprar algo de comida mañana. Estaba en la avenida Pardo, en el corazón de Miraflores, considerando si valía la pena seguir trabajando o regresar a casa, cuando algo llamó su atención. Al costado del Parque Kennedy, sobre una banca de madera bajo un ficus gigante, había un hombre sentado. Pero no era un hombre cualquiera. Estaba descalzo, completamente descalzo en plena Nochebuena, cuando la temperatura en Lima bajaba a 15 grados. Vestía ropa raída, un pantalón de tela gastado y una camisa blanca tan sucia que parecía gris. Su cabello largo y oscuro caía sobre sus hombros. Tenía barba descuidada y temblaba tanto que Héctor podía verlo incluso desde su taxi a 20 metros de distancia. Lo extraño era que nadie parecía verlo. Las parejas elegantes paseaban por el parque sin siquiera voltear. Los policías municipales pasaban de largo. Era como si el hombre fuera invisible para todos, excepto para Héctor. Algo en el pecho de Héctor se movió. Un impulso inexplicable. Una voz sin palabras que le susurraba: «Detente, ayúdalo». Estacionó el taxi en la berma. Encendió las luces intermitentes y bajó. El frío de la noche lo golpeó inmediatamente. Caminó hacia la banca. Mientras se acercaba, pudo ver más detalles del hombre. Sus pies estaban llenos de llagas abiertas, como si hubiera caminado kilómetros sobre asfalto caliente. Sus manos, que mantenía entrelazadas sobre su regazo,
Tenían cicatrices extrañas en las palmas y en las muñecas. Cicatrices circulares, profundas, como... Héctor sacudió la cabeza. No podía pensar en eso ahora. «Señor», llamó suavemente. «¿Está bien?» El hombre levantó la cabeza lentamente. Sus ojos... Dios santo, sus ojos. Eran cafés, profundos como pozos antiguos, pero había algo en ellos. Una luz, una calidez, una presencia que hizo que Héctor sintiera un nudo en la garganta sin entender por qué. «Tengo frío», dijo el hombre con voz ronca. «Mucho frío. ¿Tiene dónde ir? ¿Familia?» El hombre negó lentamente con la cabeza. «Necesito llegar a Puente Piedra». Héctor sintió un vuelco en el estómago. Puente Piedra estaba al norte de Lima, a más de 30 kilómetros de distancia. El viaje costaría al menos 60 soles. Era un dinero que él necesitaba desesperadamente. «Señor, hasta allá son 60 soles», dijo Héctor, odiándose a sí mismo por tener que decirlo. «Tiene...» «No tengo nada», interrumpió el hombre, mirándolo directamente a los ojos. «Ni un sol, ni un centavo. Solo necesito llegar». Héctor miró los pies del hombre nuevamente. Las llagas sangraban. Una de ellas estaba infectada. Podía verlo por el color amarillento alrededor de la herida. Miró sus manos. Esas cicatrices extrañas. Miró su rostro. El hombre tiritaba. Sus labios estaban azules por el frío. En la mente de Héctor se libró una batalla silenciosa de 3 segundos que parecieron 3 horas. Necesitaba ese dinero. Sofía necesitaba ese dinero. El alquiler vencía en 3 días. No podían darse el lujo de... Pero entonces recordó la oración que había hecho hacía apenas 3 horas. «Haré lo que sea, Señor». Y recordó algo más. Algo que Patricia solía decirle cuando estaba viva, cuando todavía reían juntos a pesar de la pobreza. «Héctor, cuando des, da sin esperar recibir, porque Dios no se deja ganar en generosidad». Héctor exhaló profundamente. «Suba, Señor», dijo, extendiendo su mano. «Lo llevo gratis. Es Navidad». Por primera vez, el hombre sonrió, y fue una sonrisa tan llena de calidez, de gratitud pura, que Héctor sintió que algo en su pecho se derretía. «Gracias, hijo». Lo ayudó a ponerse de pie. El hombre pesaba menos de lo que parecía, como si sus huesos fueran de aire, y caminaron juntos hacia el taxi. Héctor abrió la puerta trasera. El hombre entró con cuidado, dejando manchas de sangre de sus pies en el piso del vehículo. Héctor no dijo nada. Se subió al asiento del conductor, encendió el motor y la calefacción. «¿Mejor?», preguntó. «Mejor», respondió el hombre cerrando los ojos. Héctor arrancó. Tomó la avenida Arequipa hacia el norte. El tráfico era ligero a esta hora. La ciudad comenzaba a vaciarse mientras las familias se reunían para la cena de Nochebuena. La radio del taxi estaba apagada. Solo se escuchaba el ronroneo del motor y el silbido del viento entrando por una ventana que ya no cerraba bien. Pasaron 5 minutos en silencio. 10. 15. Héctor miraba al hombre por el espejo retrovisor cada tanto. Tenía los ojos cerrados, pero no parecía dormido. Parecía en paz. A pesar de su condición, a pesar del frío, del hambre que seguramente tenía, había una serenidad en su rostro que Héctor no podía comprender. Cuando pasaron por el distrito de San Martín de Porres, el hombre habló. «Héctor». El taxista casi frena en seco. Sintió que un escalofrío le recorría la espalda. «¿Cómo sabe mi nombre?» «No se lo dije». El hombre abrió los ojos. En el espejo retrovisor, Héctor vio que lo miraba fijamente. «Sé muchas cosas sobre ti, Héctor Salinas». El corazón de Héctor comenzó a latir con fuerza. Sus manos se aferraron al volante. ¿Qué quiere decir?
Sé que tienes 46 años, sé que eres viudo hace 5 años, sé que Patricia murió de cáncer y que le prometiste que cuidarías de sus hijos. La voz del hombre era suave pero firme. Cada palabra caía como una gota de agua en un estanque quieto. Sé que tienes 3 hijos, Daniela, Miguel y Sofía. Héctor sentía que no podía respirar. ¿Quién era este hombre? ¿Cómo sabía? Sé que Sofía tiene parálisis cerebral desde que nació. Sé que nunca ha caminado. Sé que hoy lloró frente a ti y te dijo que quería ser como los otros niños. La voz del hombre se quebró ligeramente. Y sé que tú también lloraste, Héctor. Lloraste contra esa pared fría de tu edificio y me pediste un milagro. Las lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de Héctor. El taxi serpenteaba peligrosamente entre carriles. «¿Quién eres?», susurró. «¿Quién eres tú?». «Detén el taxi, Héctor». «¿Qué?». «Detén el taxi. Necesito que me veas». Con manos temblorosas, Héctor se orilló en una calle oscura de Los Olivos. Puso el freno de mano. Se volteó lentamente en su asiento para mirar al hombre directamente, no a través del espejo. Y lo que vio lo dejó sin aliento. El hombre ya no parecía un indigente, su ropa seguía siendo la misma, raída y sucia, pero su rostro brillaba. No era una luz física como una lámpara, sino algo diferente. Una luminosidad que emanaba desde dentro, como si su piel fuera transparente y hubiera fuego sagrado en sus huesos. Sus ojos cafés ahora tenían destellos dorados. Y cuando sonrió, Héctor vio en esa sonrisa todo el amor del universo concentrado en un solo gesto. «Héctor, ¿por qué me llevas gratis si Sofía necesita terapias que cuestan 500 soles cada sesión y tú ganas apenas 50 soles al día?» Héctor no podía hablar, solo podía llorar. «¿Por qué? Porque es Navidad», logró decir. Porque es lo correcto». «No, Héctor, hay una razón más profunda. Dila». Y entonces, como si las palabras fueran arrancadas desde lo más profundo de su alma, Héctor susurró. Porque así lo haría Jesús». El hombre se inclinó hacia adelante, extendió su mano y tocó el hombro de Héctor. El calor que emanó de ese simple toque fue como sumergirse en agua tibia después de años de frío perpetuo. «Héctor, yo soy Jesús». El mundo se detuvo. El tiempo se congeló. Héctor sintió que su corazón se detenía y luego volvía a latir con una fuerza que nunca había experimentado. «No, no puede ser. Tú me pediste un milagro para Sofía. Me dijiste que harías lo que fuera. Así que vine. Vine en carne, en hueso, en dolor y en frío para probar tu corazón. Y tu corazón pasó la prueba, hijo mío». Las lágrimas de Héctor eran un río ahora. Todo su cuerpo temblaba. «Señor, Señor, yo no soy digno. Ninguno es digno, Héctor. Pero tú me llevaste cuando nadie más me veía, me diste calor cuando tenía frío, me ofreciste tu ayuda cuando lo único que tenías era tu necesidad. Eso es amor puro, eso es fe verdadera». Héctor se desplomó sobre el volante, sollozando como un niño. Por favor, sana a mi Sofía. Es lo único que te pido. No importa si sigo siendo pobre, no importa si sigo trabajando 16 horas, solo dale a mi hija la oportunidad de caminar». Jesús sonrió. Y en esa sonrisa había promesas que los ojos humanos no podían ver, pero el corazón sí podía sentir. «Héctor, no vamos a ir a Puente Piedra. Llévame a tu casa. Es hora de que Sofía conozca al hombre que su padre trajo en Nochebuena. Detente un momento y piensa, ¿cuántas veces has pasado de largo frente a alguien que necesitaba ayuda porque tú también tenías necesidades? ¿Cuántas veces has elegido tu escasez sobre la necesidad del otro? Comenta con honestidad. Porque lo que viene ahora te va a romper el corazón y a restaurar tu fe.
El viaje de regreso a San Juan de Lurigancho fue el más silencioso y a la vez el más ruidoso de la vida de Héctor. Silencioso porque ni él ni Jesús dijeron una palabra durante los 22 kilómetros. Ruidoso porque la mente de Héctor era una tormenta de pensamientos que chocaban unos contra otros como olas furiosas. ¿Esto es real? ¿Estoy soñando? ¿Me volví loco? ¿Realmente tengo a Jesús en mi taxi? Cada vez que miraba por el espejo retrovisor, veía al hombre, a Jesús, con los ojos cerrados, una mano sobre su pecho, respirando con calma. La luminosidad suave que emanaba de él iluminaba tenuemente el interior del vehículo. Héctor había apagado la radio, porque cualquier sonido parecía profano en ese momento. Eran las 12:15 de la madrugada, cuando llegaron al edificio de 3 pisos en San Juan de Lurigancho, donde Héctor alquilaba su cuarto. El vecindario estaba en silencio. La mayoría de las familias ya habían cenado y estaban durmiendo. Solo se escuchaban algunos fuegos artificiales lejanos y el ladrido ocasional de un perro callejero. Héctor estacionó el taxi con manos temblorosas. Apagó el motor. Se quedó inmóvil por un momento, aferrándose al volante como si fuera lo único real en un mundo que había dejado de tener sentido. «Héctor», dijo Jesús suavemente, «es hora. Señor, yo no sé qué decirles. ¿Cómo les explico?» «No tienes que explicar nada. Solo abre la puerta». Salieron del taxi. Héctor caminaba como autómata, con Jesús siguiéndolo de cerca. Subieron las escaleras de cemento sin barandal. Cada escalón resonaba en el silencio de la noche. Cuando llegaron a la puerta de metal oxidado, con el número 23 pintado a mano, Héctor se detuvo. «Señor», susurró volteándose, «mis hijos están dormidos. Daniela tiene que levantarse temprano mañana para trabajar. Miguel también. ¿No sería mejor?» Jesús puso su mano sobre el hombro de Héctor. Sus ojos brillaban con una intensidad que era imposible sostener pero imposible de apartar. «Héctor, esta noche Sofía va a caminar por primera vez en su vida. ¿Crees que debería esperar un día más?» El corazón de Héctor dio un salto tan violento que pensó que saldría de su pecho. ¿De verdad iba a pasar? ¿De verdad su hija? Con dedos temblorosos sacó la llave y abrió la puerta. El cuarto estaba a oscuras, excepto por una vela que Daniela siempre dejaba encendida en una lata de atún sobre la mesa de plástico. La luz naranja y titilante proyectaba sombras danzantes en las paredes de ladrillo. En la cama matrimonial, Daniela y Sofía dormían abrazadas. En los colchones del suelo, Miguel roncaba suavemente con la boca abierta, pero Sofía no estaba dormida. La niña estaba despierta, mirando al techo, con lágrimas silenciosas rodando hacia sus orejas. Cuando escuchó la puerta abrirse, volteó la cabeza. «¿Papá?», susurró. «Sí, mi amor, soy yo». Sofía se incorporó sobre sus codos, y entonces vio al hombre detrás de su padre, un hombre descalzo, con ropa raída, pero que brillaba. Brillaba con una luz que no lastimaba los ojos, pero que era imposible de ignorar. La niña jadeó. «Papá, ¿quién es él?» Jesús dio un paso hacia adelante. Héctor quería detenerlo. Quería proteger a su hija de... ¿de qué? ¿De Dios mismo? Pero sus piernas no le respondían. Solo podía observar, conteniendo la respiración. Jesús se arrodilló junto a la cama. Su rostro quedó a la misma altura que el de Sofía. La niña lo miraba con ojos enormes, asustada pero también curiosa. Había algo en ese hombre que le hacía sentir segura a pesar del miedo. «Hola, Sofía», dijo Jesús con una voz tan suave que era casi un susurro, pero que llenaba toda la habitación. «¿Cómo sabes mi nombre? Conozco tu nombre desde antes de que nacieras. Conozco cada lágrima que has llorado. Conozco cada sueño que has soñado sobre correr y bailar». Sofía comenzó a llorar, no de miedo,
sino de algo más profundo, de reconocimiento, como si su alma supiera quién era este hombre antes de que su mente pudiera comprenderlo. ¿Quién eres? Jesús extendió sus manos, las palmas hacia arriba, y Sofía vio las cicatrices, esas cicatrices circulares profundas que solo podían significar una cosa. Soy Jesús, tu papá me trajo a casa porque me llevó gratis cuando nadie más me veía. Y ahora, Sofía, vine a responder la pregunta que le hiciste a tu padre hoy. ¿Recuerdas que le preguntaste? Sofía sollozaba ahora, su pecho subía y bajaba con cada respiración entrecortada. Le pregunté ¿cuándo vendrías? La respuesta es ahora, vine ahora. Jesús puso sus manos sobre las piernas inmóviles de Sofía. ¿Quieres caminar, pequeña? Daniela despertó sobresaltada. Miguel también. Ambos se incorporaron. Vieron al hombre extraño junto a su hermana. Vieron la luz. Vieron a su padre paralizado en la puerta. Y antes de que pudieran gritar o preguntar algo, todo cambió. Una luz dorada brotó de las manos de Jesús. No era como la luz de una bombilla o del sol. Era algo diferente. Era luz viva. Luz que respiraba. Luz que cantaba sin sonido. Envolvió las piernas de Sofía como dos ríos de oro fundido que fluían desde las palmas de Cristo hasta los muslos, las rodillas, las pantorrillas, los pies de la niña. Sofía gritó: ¡Papá! ¡Mis piernas! ¡Mis piernas queman! Héctor corrió hacia ella, pero Jesús levantó una mano sin mirarle. No quema, Héctor. Es vida. Es vida entrando donde antes solo había muerte. Y era verdad. Sofía sentía calor, un calor intenso, pero no era doloroso. Era como si miles de hormigas diminutas estuvieran despertando dentro de sus músculos, dentro de sus huesos, dentro de nervios que nunca antes habían funcionado. Sentía, Dios santo, sentía sus piernas. Puedo sentirlas, susurró con voz quebrada. Papá, puedo sentir mis piernas. Daniela se llevó las manos a la boca, sus ojos desorbitados. Miguel estaba de pie sobre su colchón, temblando, sin poder creer lo que veía. La luz dorada aumentó en intensidad. Toda la habitación se bañó en ese resplandor sagrado. Las sombras huyeron a los rincones. El aire mismo pareció volverse más denso, más lleno de presencia. Y entonces Jesús habló con una voz que no era alta, pero que resonó en los huesos de todos los presentes. Sofía María Salinas, en el nombre de mi Padre, en mi propio nombre, te ordeno, levántate. Y entonces sucedió. Los dedos de los pies de Sofía se movieron, primero el derecho, luego el izquierdo. Se doblaron, se estiraron. Sus tobillos rotaron. Sus rodillas se flexionaron por primera vez en 9 años, y con un jadeo de asombro absoluto, Sofía empujó las sábanas a un lado, giró su cuerpo y puso sus pies en el piso frío de cemento. Sintió el piso. Por primera vez en su vida, Sofía sintió el suelo bajo sus pies. «Papá», lloró. «Papá, lo siento. ¡Lo siento!». Héctor cayó de rodillas, sollozando con tal fuerza que su cuerpo entero se sacudía. Jesús se puso de pie y extendió sus manos hacia Sofía. «Ven a mí, pequeña. Camina hacia mí». Sofía miró sus piernas, tan flacas, tan débiles por años de no usarse. Pero algo en ellas era diferente ahora. Había fuerza, había vida. Respiró profundo y dio un paso. Su pie derecho se levantó del suelo, se movió hacia adelante, se plantó firmemente. El peso de su cuerpo se sostuvo, no se cayó, no colapsó. La habitación entera contuvo la respiración. Sofía dio un segundo paso, luego un tercero. Sus piernas temblaban, pero la sostenían. Daniela lloraba tan fuerte que no podía respirar. Miguel tenía las manos sobre su cabeza murmurando: «No puede ser, no puede ser, no puede ser», una y otra vez. 4 pasos, 5, 6.
Y entonces Sofía estaba frente a Jesús, de pie, por su propio poder, mirándolo a los ojos. «Caminé», susurró. «Caminé». «Sí, preciosa. Caminaste». Jesús la abrazó, y Sofía enterró su rostro en su pecho, llorando con una mezcla de alegría, shock, gratitud y amor tan pura que los ángeles mismos debieron haber llorado en ese momento. Héctor gateó hacia ellos. No podía ponerse de pie. Sus piernas no le respondían. Gateó sobre el cemento frío hasta que alcanzó a su hija y a Jesús. Abrazó las piernas de ambos, llorando como no había llorado desde que Patricia murió. «Gracias», sollozaba. «Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias». Daniela y Miguel se unieron al abrazo, los 5 en el centro de ese cuarto de 4 metros por 5, bañados en luz dorada, llorando y riendo y temblando todos a la vez. Jesús los bendijo, poniendo sus manos sobre sus cabezas, y cuando habló, su voz era un bálsamo que sanaba heridas que ni siquiera sabían que tenían. «Héctor, me llevaste gratis cuando tenía frío y nadie me veía. Me diste tu tiempo cuando lo único que tenías era tu necesidad. Elegiste el amor sobre la escasez. Por eso yo te doy lo que el dinero no puede comprar, tu hija caminando, tu familia completa, tu fe restaurada». Se separó del abrazo lentamente. De su túnica raída sacó un sobre blanco, doblado y sellado con cera roja. «Pero hay más, Héctor. Ábrelo mañana. No ahora. Mañana». Héctor tomó el sobre con manos temblorosas. «Señor, yo no necesito nada más. Sofía está caminando. Ya me diste todo». Jesús sonrió con una tristeza hermosa. «Yo decido qué mereces, hijo, no tú. Ábrelo mañana». Caminó hacia la puerta. Héctor se puso de pie, tambaleándose. «¡Espera! ¡No te vayas! ¿Cuándo te volveremos a ver?» Jesús se detuvo en el umbral. La luz comenzó a aumentar alrededor de él, tan brillante que tuvieron que cerrar los ojos. «Me verán cada vez que ayuden a alguien sin esperar nada a cambio. Me verán cada vez que elijan el amor sobre la conveniencia. Me verán en cada acto de misericordia, porque donde hay amor verdadero, ahí estoy yo». Y entonces, con una explosión silenciosa de luz blanca, desapareció. Cuando abrieron los ojos, solo estaba la puerta abierta y la noche fría entrando. Pero el cuarto todavía olía a algo que no podían describir, a incienso, a flores, a cielo. Héctor corrió hacia la puerta. Bajó las escaleras, salió a la calle, miró en todas direcciones. Nada, solo la noche, los fuegos artificiales lejanos, el ladrido de los perros. Jesús se había ido. Pero cuando Héctor regresó al cuarto, vio a Sofía dando pasitos pequeños, explorando el espacio, tocando las paredes, riendo y llorando al mismo tiempo, y supo que él había estado allí, tan real como el aire, tan tangible como el amor. Dime la verdad, ¿crees que Dios todavía hace milagros así? ¿O piensas que esto es imposible? Comenta tu respuesta honesta, porque lo que Héctor encuentra en ese sobre al día siguiente va a desafiar todo lo que crees sobre la abundancia de Dios. 25 de diciembre 2024, día de Navidad. Héctor Salinas no había dormido ni un segundo. ¿Cómo podría? Cada vez que cerraba los ojos, veía la luz dorada envolviendo las piernas de Sofía. Escuchaba su grito de asombro cuando sintió el piso bajo sus pies. Revivía el momento en que ella caminó por primera vez en 9 años. Estaba sentado en la mesa de plástico, mirando el sobre blanco sellado con cera roja que Jesús le había entregado. «Ábrelo mañana», había dicho. Bueno, ya era mañana. Eran las 6 de la madrugada. El sol comenzaba a pintar el cielo de naranja y rosa. Lima despertaba lentamente después de la Nochebuena. En la cama matrimonial, Daniela dormía abrazada a Sofía, pero Sofía no dormía.
Cada 5 minutos, la niña movía sus dedos de los pies, flexionaba sus rodillas, solo para confirmar que no había sido un sueño. Cuando vio a su padre mirando el sobre, se bajó de la cama, sola, sin ayuda, y caminó hacia él. Héctor la observó caminar, y las lágrimas volvieron a brotar. Cada paso de su hija era un milagro renovado. «Buenos días, papá», susurró Sofía, sentándose en la silla de plástico junto a él. «Buenos días, mi amor. ¿Cómo te sientes?» «Mis piernas están un poco adoloridas, pero puedo sentirlas, papá. Puedo sentirlas». Héctor la abrazó, besando su cabeza una y otra vez. «¿Vas a abrir el sobre?», preguntó Sofía, señalándolo. «Sí, creo que sí». Con dedos temblorosos, Héctor rompió el sello de cera. Dentro del sobre había 2 cosas. Una llave dorada antigua con un número grabado, 245, y una hoja de papel amarillento con una caligrafía hermosa y antigua que decía: «Notaría Quispe, Avenida Arequipa 2045, Lince Expediente Salinas, 1998. Eso era todo. No había más explicación. Solo una dirección y un número de expediente. «¿Qué es, papá?», preguntó Sofía. «No lo sé, hija. No lo sé». A las 8 de la mañana, Héctor despertó a Daniela y Miguel. Les mostró el papel. Ninguno entendía qué significaba, pero todos estaban de acuerdo en algo. Tenían que ir a esa notaría. Hoy, ahora. Se vistieron con la mejor ropa que tenían, que no era mucho. Héctor se puso su camisa blanca de los domingos, la que guardaba para ocasiones especiales. Daniela ayudó a Sofía a vestirse con un vestido rosado que le había regalado la señora Rosa. Miguel se peinó con gel que pidió prestado al vecino. A las 9 de la mañana los 4 subieron al taxi de Héctor. El motor tosió 3 veces antes de encender, como siempre, pero esta vez, cuando arrancó, parecía ronronear con más suavidad, como si hasta el vehículo supiera que algo extraordinario estaba sucediendo. El viaje de San Juan de Lurigancho a Lince tomó 40 minutos en el tráfico ligero de Navidad. Héctor conducía con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Sofía iba en el asiento trasero, mirando por la ventana con asombro. Todo era nuevo para ella. Ver Lima desde un vehículo en movimiento sin estar recostada en brazos de alguien. Ver las calles pasar, los edificios, la gente. «Papá, mira, un perro», exclamaba cada vez que veía algo que le parecía maravilloso, que era básicamente todo. Encontraron la notaría en un edificio antiguo de 3 pisos en la avenida Arequipa. La fachada era de ladrillo rojo, con ventanas de madera tallada. Un letrero oxidado decía: «Notaría Quispe, establecida en 1965». Estacionaron en la calle. Héctor tomó el sobre, la llave y el papel. Los 4 caminaron. Sofía caminaba hacia la puerta de vidrio. Una campanilla sonó cuando entraron. La recepción olía a papel viejo y a cera de muebles. Las paredes estaban forradas con estantes llenos de archivos polvorientos. Detrás de un escritorio de madera oscura, una secretaria de unos 60 años, con lentes gruesos, levantó la vista de su computadora. «Buenos días. ¿En qué puedo ayudarles?». Héctor se acercó, extendiendo el papel con mano temblorosa. «Buenos días, señora. Recibí esto. Necesito saber qué significa. Expediente Salinas 1998. La secretaria tomó el papel. Leyó. Frunció el ceño. Leyó nuevamente. Sus ojos se agrandaron detrás de los lentes. «¿Salinas? Héctor Salinas? Sí, señora, soy yo». La mujer se puso de pie tan rápido que su silla rodó hacia atrás y golpeó el estante detrás de ella. Un momento, por favor». Desapareció por una puerta lateral. Se escucharon voces apagadas, murmullos, una exclamación de sorpresa. 3 minutos después la puerta se abrió nuevamente y salió un hombre mayor, de al menos 70 años,
con cabello blanco perfectamente peinado y un traje negro impecable. Su placa decía: Doctor Enrique Quispe, notario público. El hombre miró a Héctor como si estuviera viendo un fantasma. Héctor Salinas, hijo de Roberto Salinas y Patricia Mendoza. Patricia Mendoza era mi esposa, señor. Murió hace 5 años. El notario se llevó una mano al pecho. Dios mío, no puede ser. Llevamos 26 años buscándolo. ¿Buscándome? ¿Por qué? El doctor Quispe se acercó, tomó el papel de las manos de la secretaria, lo estudió, luego miró la llave que Héctor todavía sostenía. Señor Salinas, necesito que venga conmigo. Traiga a sus hijos, todos. Esto es extraordinario. Los guió por un pasillo estrecho lleno de puertas de madera maciza. Al final, abrió una puerta que daba a una oficina grande con un escritorio antiguo, sillas de cuero y más estantes llenos de archivos. Les indicó que se sentaran. El doctor Quispe se sentó frente a ellos, entrelazó sus dedos sobre el escritorio y respiró profundamente. Señor Salinas, en 1998, su esposa Patricia Mendoza vino a esta notaría. Fue en agosto. Recuerdo la fecha porque era mi cumpleaños número 44. Ella tenía 28 años y estaba embarazada de su primera hija. Daniela jadeó. Eso significaba que Patricia compró 2 cosas ese día, continuó el notario. Primero, un seguro de vida por 500,000 soles. El beneficiario, usted, Héctor Salinas. Segundo, un terreno de 1.200 metros cuadrados en el distrito de San Vicente de Cañete, a 80 kilómetros al sur de Lima. El terreno costó 300,000 soles, pero con la revalorización de estos 26 años, ahora vale 800,000 soles. Héctor sintió que no podía respirar. Las palabras del notario sonaban como un idioma extranjero. Pero Patricia nunca me dijo, nosotros éramos pobres. ¿Cómo? Ella me explicó, dijo el doctor Quispe suavemente. Su madre había fallecido y le dejó una herencia de 1.000.000 de soles. Patricia usó 500,000 para el seguro, 300,000 para el terreno y el resto para... Bueno, nunca supe para qué usó el resto, pero ella me dio instrucciones específicas. Si algo le sucedía, yo debía buscar a usted y entregarle estos documentos. El problema fue que ella escribió mal la dirección. Puso San Juan de Miraflores en lugar de San Juan de Lurigancho. Hemos enviado cartas durante años a la dirección incorrecta. El mundo de Héctor giraba. 500,000 soles, 800,000 soles, 1.300,000 soles en total. Pero ¿cómo aparecieron ahora estos documentos? Usted dice que me buscaba. El doctor Quispe lo interrumpió y había asombro genuino en su voz. Eso es lo extraordinario, señor Salinas. Ayer, 24 de diciembre, a las 11 de la noche, recibí una llamada en mi celular personal. Un número desconocido. Una voz de hombre me dijo exactamente esto. Héctor Salinas está en San Juan de Lurigancho, edificio Las Palmeras, cuarto 23. Vendrá mañana con una llave. Entréguele el expediente Salinas 1998. Y colgó. El notario sacudió la cabeza. Pensé que era una broma, pero algo me impulsó a venir a la oficina a medianoche. Busqué el expediente, y ahí estaba, después de 26 años, como esperándolo. Héctor miró la llave en su mano. La llave que Jesús le había entregado. La llave con el número 245 grabado. Esta llave es la llave de la caja de seguridad donde guardamos los documentos originales. Caja número 245. Solo hay 2 llaves en el mundo, una que tengo yo y esa que usted sostiene. Patricia se llevó su copia cuando firmó los documentos. ¿Dónde la encontró? Héctor no podía hablar. Las lágrimas rodaban por su rostro. Daniela lloraba en silencio.
Miguel tenía la boca abierta, y Sofía, su pequeña Sofía, que ahora podía caminar, se bajó de su silla, se acercó a su padre y lo abrazó. «Papá, Jesús te dio la llave». Él sabía. El doctor Quispe miró a la niña con confusión. «¿Jesús? ¿Quién es Jesús?». Pero Héctor no podía explicar. Solo podía llorar y reír al mismo tiempo, abrazando a sus hijos, sosteniendo la llave que un carpintero de Nazaret le había entregado en un cuarto de 4 metros por 5 en medio de la noche más santa del año. El notario sacó los documentos de la caja de seguridad. Todo estaba en orden. El seguro de vida había acumulado intereses. El terreno había cuadruplicado su valor. Los papeles estaban firmados, legales, indiscutibles. «Señor Salinas», dijo el doctor Quispe, extendiendo los documentos, «es usted oficialmente propietario de 1.300.000 soles, menos los impuestos correspondientes. Calculo que le quedarán aproximadamente 1.100.000 soles limpios». Héctor tomó los documentos con manos que no dejaban de temblar. Miró la firma de Patricia en la última página, su letra hermosa, su nombre completo, Patricia Rosa Mendoza de Salinas. «Ella lo hizo», susurró. «Ella proveyó para nosotros incluso después de morir. Y alguien más también proveyó», agregó Sofía, mirando a su padre con ojos sabios más allá de sus 9 años. «Jesús te lo dio, papá. Dijiste que harías lo que fuera por mí. Y lo hiciste. Llevaste a Jesús gratis. Y él cumplió doble. Me sanó y te hizo millonario». El doctor Quispe no entendía de qué hablaban, pero vio las lágrimas, vio el amor, vio el milagro de una familia rota que de alguna manera estaba siendo restaurada. «Felicidades, señor Salinas», dijo finalmente. «Y feliz Navidad. Aquí está mi pregunta para ti. ¿Has ayudado a alguien esperando recompensa? ¿O has amado sin esperar nada a cambio? Porque lo que Dios hace cuando amamos desinteresadamente va más allá de lo que podemos imaginar. Comenta tu experiencia. El final de esta historia te va a dejar sin palabras». Los días siguientes fueron un torbellino. Héctor vendió su taxi Hyundai destartalado por 5.000 soles. Con el dinero del seguro de vida, compró una casa de 3 dormitorios en el distrito de Ate, con jardín pequeño donde Sofía podía correr. Muebles nuevos, refrigeradora llena, ropa nueva para los niños. Daniela dejó la pollería y regresó a la escuela. Miguel ya no tuvo que vender caramelos en los buses. Pero lo más importante, Héctor fundó una empresa de taxis llamada Taxis Bendición. Compró 10 unidades Toyota Yaris del 2020, pintados de blanco con letras doradas que decían «Servicio con amor». Contrató a 9 conductores, todos hombres mayores como él que habían caído en tiempos difíciles. Les pagaba sueldo fijo más comisiones, les daba seguro de salud, les daba dignidad. Pero había algo que Héctor hacía cada Nochebuena desde aquella noche del 2024. Algo que se convirtió en leyenda en Lima. 24 de diciembre 2025, un año después del milagro. Héctor tomaba uno de sus taxis, se ponía al volante a las 11 de la noche y manejaba hasta la 1 de la madrugada buscando indigentes, personas sin hogar, cualquiera que necesitara ayuda, y los llevaba gratis, a donde fuera que necesitaran ir. «Es mi pacto con Jesús», les decía a sus hijos cuando le preguntaban por qué hacía eso. «Él vino disfrazado y yo lo llevé gratis. Ahora yo busco a Jesús en cada persona que sufre». En su primera Nochebuena haciendo esto, llevó a 7 personas, una anciana a un albergue, un joven adicto a un centro de rehabilitación, una madre soltera con 3 niños a la casa de su hermana. Cada uno tenía una historia. Cada uno era un ser humano que la sociedad había decidido ignorar. Pero Sofía era la historia que nadie podía ignorar. En enero del 2025, Héctor llevó a su hija al hospital Rebagliati para un chequeo médico completo.
El doctor Ricardo Ramos, neurólogo pediátrico con 30 años de experiencia, examinó a Sofía durante 3 horas. Tomó resonancias magnéticas, radiografías, análisis de sangre, y luego pidió ver los archivos médicos antiguos de cuando Sofía fue diagnosticada con parálisis cerebral. Cuando terminó, llamó a Héctor a su oficina. El doctor tenía el rostro pálido. Tenía los ojos de alguien que acababa de ver algo que contradecía todo lo que sabía sobre medicina. «Señor Salinas», dijo con voz temblorosa, «la parálisis cerebral no se cura. Eso es un hecho médico establecido. El daño a la corteza motora es permanente, irreversible. Es imposible que los nervios se regeneren, que las conexiones neuronales se reconstruyan. Pero Sofía camina, doctor». «Lo sé», el doctor Ramos casi gritó. «Por eso estoy en shock. Las resonancias de cuando tenía 2 años muestran daño severo en la corteza motora. Áreas completas del cerebro que controlan el movimiento estaban muertas. Pero las resonancias de hoy…» Se detuvo, sacudiendo la cabeza. «Las resonancias de hoy muestran tejido cerebral sano, completamente sano. Como si nunca hubiera habido daño. Su médula espinal, que mostraba lesiones en los archivos antiguos, ahora está perfecta. Los nervios que conectan el cerebro con las piernas están…» Buscó la palabra correcta. «Están reconectados, reconstruidos. Señor Salinas, esto es médicamente imposible, pero sucedió». «¿Qué está diciéndome, doctor?» El doctor Ramos lo miró directamente a los ojos. «Le estoy diciendo que su hija experimentó una sanación que la ciencia médica no puede explicar. Que algo o alguien restauró su sistema neurológico a nivel celular. Que esto es un milagro». Héctor sonrió. Lágrimas rodaron por su rostro. «Ya lo sé, doctor, ya lo sé. El doctor Ramos escribió un paper médico sobre el caso. Lo tituló «Regeneración neurológica inexplicable en paciente con parálisis cerebral severa». Lo envió a revistas médicas internacionales. La mayoría lo rechazó porque era demasiado extraordinario para ser creíble. Pero 2 revistas lo publicaron, y de ahí la historia se volvió viral. Un periodista del diario El Comercio escuchó sobre el caso, contactó a Héctor, le pidió una entrevista. Héctor aceptó, pero con una condición, que pudiera contar la historia completa, con Jesús incluido. La entrevista se publicó el 15 de febrero del 2025. El titular decía: «Taxista afirma que Jesús en forma humana sanó a su hija paralítica en Nochebuena». La historia explotó. En 3 días, el artículo tenía 2 millones de visitas. Los canales de televisión llamaban. Querían entrevistar a Héctor, a Sofía, al doctor Ramos. Querían ver los documentos médicos, querían pruebas, y las pruebas estaban ahí. El edificio donde vivía Héctor tenía cámaras de seguridad. Una de ellas apuntaba hacia su puerta. El dueño del edificio, después de mucho insistir, permitió que Héctor revisara la grabación de la noche del 24 de diciembre. Lo que vieron los dejó sin aliento. La grabación en blanco y negro mostraba a Héctor llegando a las 12:15 de la madrugada con un hombre descalzo. Ambos entraban al cuarto número 23. Hasta ahí, nada extraordinario, pero a las 12:26 de la madrugada, una luz comenzaba a brillar desde dentro del cuarto, una luz tan intensa que se filtraba por debajo de la puerta, por la ventana, por cada rendija. La cámara de seguridad, diseñada para grabar en la oscuridad, se saturaba con ese brillo. La luz duraba 3 minutos. Luego se apagaba. Y a las 12:32, Héctor salía del cuarto, bajaba las escaleras, miraba en todas direcciones. Solo. El hombre descalzo nunca salía. Al menos no por la puerta. El video se subió a YouTube. En una semana tenía 5 millones de visitas. Los comentarios eran un campo de batalla entre creyentes y escépticos.
Es una luz de adentro, claramente montado. Las cámaras tienen fallas técnicas todo el tiempo. Yo creo. Dios todavía hace milagres. Mi hijo tiene parálisis cerebral. Por favor, díganme dónde puedo encontrar a Jesús. Esta familia solo busca fama, pero ningún comentario negativo importaba, porque Sofía caminaba, corría, bailaba, iba a la escuela, jugaba con sus amigos, y cada vez que alguien le preguntaba qué había pasado, ella respondía con una sencillez que solo los niños poseen. Jesús me tocó. Yo estaba en mi cama, sin poder mover mis piernas. Él vino, puso sus manos sobre mí y sentí fuego en mis huesos. Luego me dijo, levántate, y me levanté. Mi papá lo trajo a casa porque lo llevó gratis en su taxi. Jesús premia a los que aman sin esperar nada. En marzo del 2025, Héctor fue invitado a compartir su testimonio en iglesias, primero en su congregación local en Ate, luego en iglesias más grandes. En junio lo invitaron a Trujillo, en agosto a Arequipa, en octubre a Ecuador, en diciembre a Colombia. Cada vez que contaba la historia, lo hacía con lágrimas. Cada vez mostraba las fotos de Sofía antes, en su silla de ruedas, y después corriendo en el jardín de su casa. Cada vez leía los documentos médicos del doctor Ramos. Cada vez mostraba el video de seguridad. Y cada vez, al final, decía lo mismo. Yo era un taxista pobre. Trabajaba 16 horas al día para ganar 50 soles. Mi hija estaba paralizada. Mi vida era un peso constante de deudas y desesperación. Pero una nochebuena, vi a un hombre tiritando de frío en una banca de Miraflores. Nadie lo veía, pero yo lo vi. Y aunque necesitaba el dinero de esa carrera, elegí llevarlo gratis. Era Jesús, Jesús mismo, disfrazado de indigente, probando mi corazón. Él sanó a mi hija esa noche, y me entregó una llave que abrió una herencia de 1.300.000 soles que mi esposa había dejado para nosotros 26 años atrás. 2 milagros en una noche, uno espiritual, uno material, porque Jesús es real. Él camina entre nosotros y premia a los que aman sin esperar recibir. Para el 2027, Sofía tenía 11 años. Corría maratones infantiles, ganó una medalla en la carrera de San Silvestre, estudiaba danza en una academia. Su sueño era ser bailarina profesional. Héctor nunca volvió a ser pobre, pero tampoco permitió que el dinero lo cambiara. Seguía manejando en Nochebuena, buscando a los invisibles. Seguía contratando a hombres caídos en desgracia y dándoles una segunda oportunidad. Había expandido Taxis Bendición a 30 unidades. Pero cada chofer sabía la regla. Si ves a alguien necesitado, lo llevas gratis. Siempre. Porque nunca sabes, les decía Héctor en las reuniones mensuales, si ese indigente, ese borracho, esa persona tiritando de frío, es Jesús probando tu corazón. En el 2030, un cineasta cristiano de Estados Unidos se contactó con Héctor. Quería hacer una película sobre su historia. Héctor aceptó, pero donó todo el dinero que le pagaron a hospitales infantiles que trataban parálisis cerebral. La película se llamó El taxista y el rey. Se estrenó en el 2032. Fue un éxito modesto en cines, pero explotó cuando llegó a plataformas de streaming. Personas de todo el mundo veían la historia de un hombre que llevó a Jesús gratis y recibió mucho más de lo que había dado. Pero la verdadera recompensa para Héctor no era la fama, no era el dinero, no era la empresa exitosa, era ver a Sofía bailar, era verla girar en su jardín con los brazos extendidos, el sol de Lima iluminando su rostro sonriente, completamente libre del peso de una silla de ruedas que ya no necesitaba. Era escucharla reír. Era verla correr hacia él cuando llegaba a casa, gritando «¡Papá!», con esa voz llena de vida. Eso era el verdadero milagro.
No los números en su cuenta bancaria, no los taxis con letras doradas, no las entrevistas ni las películas. El milagro era el amor de Dios manifestado en carne y hueso en una noche santa, cuando un hombre eligió dar en lugar de guardar, y el cielo respondió con generosidad incomprensible. Epílogo. 10 años después. Diciembre 2034. Sofía tiene 19 años, estudia medicina en la Universidad San Marcos. Su especialidad elegida, neurología pediátrica. Quiere ayudar a niños como ella. Quiere ser para otros lo que Jesús fue para ella. Héctor tiene 56 años. Taxis Bendición ahora tiene 70 unidades, pero él sigue manejando cada Nochebuena, de 11 de la noche a 1 de la madrugada, buscando a los invisibles. En su casa, en la sala principal, cuelga un cuadro grande. Es una pintura al óleo de un hombre descalzo, sentado en una banca, tiritando de frío, con las manos extendidas. El rostro del hombre tiene una mezcla de sufrimiento y esperanza, y sus ojos parecen seguirte sin importar desde dónde mires el cuadro. Debajo del cuadro, una placa de bronce dice: «Tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis». Mateo 25:35. Y debajo de eso, con letra manuscrita de Héctor: «En Nochebuena del 2024 lo llevé gratis, era Jesús, y Él me lo dio todo». Cada año, en esa misma fecha, la familia Salinas se reúne en su casa. Daniela viene con su esposo e hijos, Miguel con su novia, y Sofía, que ahora camina, corre, baila y vive plenamente, lidera a la familia en una oración. Gracias, Jesús, por venir disfrazado. Gracias por probar el corazón de papá. Gracias por enseñarnos que el amor verdadero nunca calcula, que la fe verdadera siempre da, y que tú, que eres el Rey del universo, te hiciste pobre para enseñarnos a amar a los pobres. Amén. Y después de la oración, Héctor sale, sube a su taxi y busca a Jesús en cada esquina de Lima, en cada persona invisible, en cada alma tiritando de frío, porque aprendió que donde hay necesidad, ahí está Cristo esperando. Donde hay sufrimiento, ahí está Dios disfrazado. Y donde hay amor sin cálculo, ahí los milagros se desatan. Esta es la historia verdadera de Héctor Salinas, el taxista que llevó a Jesús gratis en Nochebuena y recibió el doble. Su hija caminando y una herencia millonaria que ni siquiera sabía que existía. Y cada vez que alguien le pregunta si realmente fue Jesús, Héctor sonríe y responde: «Mira a mi hija correr. Mira los documentos médicos que dicen que es imposible. Mira el video de seguridad donde la luz sale de mi cuarto. Y luego dime tú, ¿quién más pudo haber hecho esto?». El silencio es la respuesta, porque ante el milagro las palabras sobran. Jesús es real, camina entre nosotros y premia a los que aman sin esperar nada a cambio. Esta historia ha terminado, pero tu historia con Dios apenas comienza. Mi pregunta final es esta: ¿qué harías tú si Jesús se cruzara en tu camino disfrazado de necesitado? ¿Pasarías de largo o te detendrías? Comenta tu respuesta con honestidad. Y si esta historia tocó tu corazón, compártela, porque alguien que conoces está perdiendo la esperanza en este momento. Alguien necesita recordar que Dios todavía hace milagros, que Jesús todavía camina entre nosotros, y que el amor desinteresado nunca queda sin recompensa. Comparte este testimonio, sé luz en la oscuridad de alguien más, y recuerda, cuando das esperando recibir, es negocio, pero cuando das sin esperar nada, eso es cuando Dios se mueve. Que esta Navidad sea tu momento de creer en lo imposible. Dios te bendiga abundantemente. Nos vemos en la próxima historia de fe.